Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. Buenas oyentes, mi nombre es Mauricio, soy del Frente de Acción Revolucionaria de Argentina y bueno, como en otras oportunidades vamos a tratar de describir la situación económica y política de nuestro país que cada vez se complejiza más. Lo que tenemos ahora es la reciente derrota del gobierno nacional de La Libertad Avanza en el marco de que el proyecto de ley Ómnibus, que era un mega proyecto de ley que implicaba una reestructuración de todo el Estado, bueno, quedó en la nada, producto de una disputa interburguesa en el marco, digamos, del brutal ajuste que tienen que profundizar, y quién, digamos, ejecutaba ese ajuste es el gobierno nacional o los gobernadores. La ley Ómnibus es, como decía, es una reforma estructural del Estado que contenía una reforma fiscal, una reforma laboral, reforma jubilatoria, privatizaciones de más de 40 empresas del Estado, reforma del Código Penal para darles más facultades a las fuerzas represivas y al Poder Judicial, precisamente para reprimir la protesta social y judicializar a los manifestantes con penas de cárcel por el solo hecho de participar de manifestaciones. También otorgaba superpoderes al presidente para que pueda tomar deuda externa y privatizar sin que estas medidas y otras tengan que pasar por el Congreso. Es decir, es una ley que implicaba, digamos, una reforma total en el marco de las necesidades del imperialismo y de la burguesía local. Y que, bueno, y que derogaba centenares de leyes que se fueron construyendo a lo largo de décadas en este país. La Libertad Avanza presenta este megaproyecto de ley, digamos, que si bien, digamos, ganaron las elecciones presidenciales en noviembre del año pasado, sí con una debilidad muy grande a nivel parlamentario, porque solo tiene 38 diputados de un total de 257. Por eso, digamos, bueno, necesita sí o sí el apoyo de otros bloques y bueno, en un principio parecía que tenía el apoyo de varios bloques, por ejemplo del PRO, que le dio un apoyo incondicional. El PRO es el partido liderado por Mauricio Macri. También le manifestaron el apoyo a la Unión Cívica Radical y el bloque de Pichetto, ¿sí? Que estos últimos, o sea, tanto los radicales como el bloque de Pichetto, planteaban el apoyo en darle las herramientas, o sea, la fundamentación era darle las herramientas al gobierno nacional para que pueda gestionar, pero planteando algunas modificaciones de la ley. En el proceso, digamos, desde que se presenta la ley, el proyecto de ley, que tiene que lograr el dictamen para que pueda pasar al recinto y ser tratada, también logró el apoyo de 3 diputados de Tucumán en un acuerdo con el gobernador de Tucumán en el marco de negociar ahí, garantizar las ganancias de la industria azucarera de esa provincia. En una negociación, el gobierno sacó algunos artículos que permitían la competencia del azúcar, digamos, con productos azucareros de Brasil y por lo tanto, digamos, sacó esa parte para proteger que siga siendo la industria azucarera de Tucumán la que no tenga competencias en el mercado interno. Por otro lado, contaba con el rechazo de todo el peronismo, el bloque que se llama Unión por la Patria, y de los 5 diputados de izquierda.
Producto de esos acuerdos, de ese toma y daca con los gobernadores y con los diputados opositores dialoguistas, es decir, aliados al gobierno, se fueron recortando varios artículos de la ley, que pasó de tener más de 600 artículos a menos de 300 artículos. Un aspecto importante que se sacó de la ley, que lograron, digamos, los gobernadores y los diputados de la oposición dialoguista, es que se saque todo el paquete fiscal, que es, digamos, el máximo objetivo que tiene este gobierno en el marco, digamos, de las imposiciones que pone el Fondo Monetario Internacional, que es llevar el déficit a cero o a más 2 puntos del PBI, ¿no? Un déficit de superávit, un superávit fiscal sería de 2 puntos del PBI. Todo ese paquete lo sacó justo, digamos, posterior a una entrevista que había dado Milei, que decía que no iba a negociar, y bueno, evidentemente sí negoció. Y a partir de ahí la ley, bueno, pasó, digamos, a tratarse en el recinto, donde se aprobó en general y donde los diputados del bloque dialoguista, o sea, de la oposición dialoguista que apoyaban en general la ley, que decían abiertamente que tenían que darle las herramientas al gobierno para que pueda gobernar precisamente. Bueno, esta oposición dialoguista planteaba, digamos, tratar artículo por artículo, que bueno, ese esquema pasó a tratarse, digamos, el martes 6 de febrero. Y fue ahí, digamos, donde, bueno, quedó en claro que el gobierno no tenía los votos. Luego de tratar 6 artículos y varios incisos, había perdido la mitad de las votaciones y quedó en claro que había sectores de gobernadores de Juntos por el Cambio y del gobernador de Córdoba que no le iban a garantizar los votos precisamente porque no estaban de acuerdo en varios puntos. Primero, digamos, digamos, en esta disputa con el recorte de las transferencias a las provincias. No estaban de acuerdo también en otorgarle todos los superpoderes, que implicaba, digamos, en parte que el gobierno pueda ejecutar todo un recorte fiscal, un ajuste fiscal, que implicaba también que pueda tomar deuda sin que pase por el Congreso, y tampoco estaban de acuerdo que darle los superpoderes para que el gobierno trabaje las privatizaciones o ejecute las privatizaciones de las empresas públicas. Y, digamos, porque si le otorgaban todos estos poderes, también los gobernadores y sus diputados perdían poder de negociación. En ese marco, digamos, es que el gobierno se dio cuenta que no tenía los votos y llamaron a un cuarto intermedio, donde luego plantearon, digamos, que el proyecto de ley pase a tratarse en comisiones. Algunos dicen sin saber que eso implicaba que se caiga toda la ley, que se caiga también la aprobación en general, y en los hechos fue lo que terminó pasando, digamos, la ley se cayó y tiene que volver a empezar todo de cero. Lo que tiene que quedar claro, digamos, es que se da en ese marco de la disputa con los gobernadores, pero que los gobernadores representan los intereses de los sectores de la burguesía de su territorio, digamos. Por ejemplo, el proyecto de ley planteaba el aumento de las retenciones a las exportaciones de la industria y del sector agroexportador. Tanto el gobernador de Córdoba como el gobernador de Santa Fe, que en sus provincias tienen industrias y son provincias también agroexportadoras que sus productos agrícolas se exportan, se opusieron al aumento de las retenciones, pero sí estaban de acuerdo en que se apruebe, digamos, el impuesto al salario, que parte de lo que se recauda con el impuesto al salario de los trabajadores formales se transfiere, ¿sí?, en subsidios a las provincias. Por eso, digamos, queda claro, digamos, que acá no hay una disputa, digamos, en el marco del ajuste, digamos, hacia los trabajadores y los sectores populares, sino que tiene que ver con una disputa interburguesa de los intereses que representa tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales. También algunos plantean que
sectores de la burguesía local tampoco querían otorgarles todos los superpoderes al presidente porque claramente representan los intereses más del sector financiero y del sector financiero internacional, del imperialismo, ¿no? Bueno, en síntesis, digamos, esta derrota de la vuelta a foja cero de la ley y que no tiene ninguna perspectiva de que se vuelva a tratar, implica, digamos, un costo político para el gobierno que se presentó un poco con una forma avasallante, donde parecía que se llevaba todo el mundo puesto, pero como dijimos en otros informes, digamos, eh, la buena elección que hizo Milei a nivel presidencial no implica, digamos, que tenga una estructura a nivel nacional que le dé cierta solidez y cierta posibilidad, digamos, de poder avanzar, por ejemplo, en este caso, en aprobar las leyes que se propone. Queda claro que tiene, digamos, una debilidad en el Parlamento, que los bloques aliados, digamos, de alguna manera, bueno, no le van a garantizar todo así nomás, y eso implica, digamos, que el gobierno, como respuesta o como la forma que adoptó a la derrota parlamentaria fue un ataque mucho más brutal hacia los gobernadores y hacia los legisladores del bloque opositor dialoguista, donde los trató de traidor y donde profundizó mucho más la grieta con ese sector, que es el que en definitiva le demostraba cierto apoyo para que pueda aprobar las leyes. No solamente eso, sino que el jueves 8 de febrero, en el momento que estamos grabando esta audición, anunció el recorte de los subsidios al transporte a las provincias, lo que implica, digamos, que se vaya el boleto a valores, digamos, de 1.000 o más de 1.000 pesos, ¿sí? Donde, bueno, en el marco de ya el ajuste que se viene ejecutando, del empeoramiento sistemático del poder adquisitivo de los salarios, bueno, generó una crisis muy grande. Esto generó también, obviamente, el repudio de los gobernadores y de los intendentes de las ciudades más importantes del país. Ahora bien, a pesar, digamos, de toda esta derrota parlamentaria del gobierno nacional, ¿sí? Sí lo que se sostiene es el decreto de necesidad de urgencia que ejecutó Javier Milei en diciembre del año pasado y que también implica que tengas facultades y superpoderes que puede desconocer el Congreso, y también sostiene, digamos, el protocolo antipiquete, que tiene la intención de profundizar el aparato represivo estatal, tanto de las fuerzas federales, provinciales, y también el agravamiento de las penas a los manifestantes, ¿no? También en parte tiene, digamos, una lógica de una intención política donde, digamos, más que nada en los sectores de la ciudad de Buenos Aires, donde permanentemente hay movilizaciones y donde se movilizaban los movimientos sociales, bueno, desde nuestro punto de vista tiene que ver también dar respuesta a los sectores medios que están sufriendo el ajuste como forma de tratar de neutralizar el costo político, es decir, ajusta a los sectores medios del capitalinos y del AMBA, pero por otro lado trata de contener el apoyo demostrando la mano dura y la represión a los sectores sociales, que bueno, entendemos que la represión tiene un consenso de sectores importantes de la sociedad. Así que bueno, el ajuste sigue vigente. Por más que se cayó la ley, sigue el DNU, sigue el protocolo de antipiquete y sigue el brutal ajuste por medio de la inflación y por medio, digamos, de la quita del subsidio a las tarifas de luz, del gas y del transporte, ¿no? En la ciudad, en el AMBA también quitó el subsidio al transporte y un boleto pasó de valer más o menos 60 pesos, el mínimo, a valer 270 pesos, digamos. Eh,
Y también sigue sobre todo el ajuste a los jubilados, digamos. Los jubilados van a tener en los primeros 3 meses, es decir, los primeros días de abril, un aumento más o menos del 30%, de acuerdo a la fórmula actual con la que se calcula el haber jubilatorio, cuando se calcula que en estos 3 meses la inflación va a ser del 70%, ¿sí? Es decir, van a tener una pérdida del haber brutal. Eh, y no es solamente que este gobierno va a ajustar a los jubilados. El ajuste a los jubilados viene desde septiembre del 2017 con la aprobación de la reforma previsional de Mauricio Macri, que a diciembre del 2023 se calcula que los jubilados perdieron en promedio el 40% del poder adquisitivo, un 30% los haberes mínimos y un 55% los haberes medios y superiores. Queda claro, digamos, cómo el ajuste a los jubilados lo ejecutó Macri, pero también el gobierno anterior de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner y de Sergio Massa. Y este gobierno también continúa y profundiza el ajuste a los jubilados. Pero no solamente a los jubilados, el ajuste también se profundiza sobre todo en los sectores obreros y populares. En el caso de los trabajadores formales, según el índice del INDEC, mientras en diciembre hubo una inflación del 25,5%, el aumento de los trabajadores en ese mes fue del 8,3%, es decir, una pérdida del poder adquisitivo en solo un mes más o menos del 13%. Este mismo índice de calcular el poder del salario, el poder adquisitivo del salario que hace el INDEC, dice que desde el 2015 a diciembre, digamos, del 2023, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores fue del 30%. 20% fue en el gobierno de Macri y 10% en el gobierno de Alberto Fernández. Es decir, acá queda claro también cómo los trabajadores formales sufrieron el ajuste tanto del macrismo como del peronismo. A esto hay que agregar, bueno, el congelamiento de los planes sociales, de las asignaciones sociales, el recorte de los alimentos a los comedores populares que gestionan y administran los movimientos sociales, donde también se estuvieron movilizando en estos días. Y bueno, toda esta situación viene generando una pérdida de la imagen del gobierno de Javier Milei. Ni bien anunció el decreto, comenzaron a realizarse cacerolazos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en los distintos barrios, y que en un par de ocasiones, bueno, confluyeron en el Congreso de la Nación, donde eran bastantes concurridos. Y empezó a gestarse todo un descontento y a manifestarse un descontento con el decreto de necesidad de urgencia, que era un decreto brutal, que no era ni necesario ni urgente, donde por ejemplo también planteaba, permitía las privatizaciones de los clubes de fútbol, bueno, más allá de la reforma laboral, etcétera, etcétera. Todo ese descontento generó que la CGT, que durante 4 años del gobierno de Alberto Fernández no había hecho absolutamente nada, un gobierno que también profundizó el ajuste sobre trabajadores, sobre jubilados y que garantizó el pago de la deuda, que además también subsidió, digamos, a sectores como el agroexportador con el dólar soja, digamos, el sector más rentable, el gobierno de Alberto Fernández y con Cristina y con Massa subsidiaba el sector más rentable y ajustaba a trabajadores y jubilados. Es decir, la CGT, que no hizo nada durante esos 4 años, tuvo que convocar, digamos, a una movilización que en realidad convocó al cuerpo de delegado y a las estructuras dirigenciales. En diciembre también convocó al Poder Judicial, a tribunales, para presentar un recurso de amparo. O sea, fíjense, digamos, primero que no convoca un paro. Segundo que en lugar también de convocar, digamos, al poder político, convoca al poder judicial. Y en lugar de convocar masivamente, convoca solamente a los delegados. Bueno, como el ajuste siguió, el descontento
de los sectores de trabajadores, de los sectores más populares, continuó, digamos, bueno, no le quedó otra, y como también empezó a haber una demanda, digamos, de sectores propios de la CGT de paro, bueno, la CGT no le quedó otra que convocar a un paro y a una movilización el 24 de enero, pero para quedar en claro cuál es, digamos, para que quede en claro cómo colabora la CGT con el ajuste de Milei, en lugar de convocar a un paro de 24 horas, convocó a un paro de 12 horas y en lugar de convocar al centro del poder político, como es la Casa Rosada, el principal responsable del ajuste y el responsable de presentar la ley Omnibus, no, convoca a un paro de 12 horas y una movilización al Congreso de la Nación. El paro, digamos, fue parcial, no, tampoco trabajaron fuertemente para que paren todos los sectores, de hecho, los comercios, la mayoría siguieron abiertos, el transporte siguió hasta las 19 horas con la excusa de que, bueno, de que los manifestantes puedan tener transporte para ir a la movilización, pero igual así después de las 19 horas había colectivos que seguían funcionando. Lo que sí hay que destacar que la movilización en el Congreso fue bastante masiva, a pesar de que no hubo, digamos, de que hubo muchos sectores de trabajadores que trabajaron y que concurrieron sectores independientes, digamos, ¿sí? Nosotros queremos resaltar esto porque, bueno, desde nuestro punto de vista queda claro cómo la CGT sigue teniendo la hegemonía sobre el movimiento de masas. Ah, ahora bien, la izquierda también, sectores de la izquierda, varios sectores de la izquierda convocaron, lo cual nosotros queremos expresar que no estamos de acuerdo porque, como dijimos, la dirección de la CGT es una dirección que, digamos, es antiobrera, que no se organiza y lucha por los derechos de los trabajadores, sino que se organiza y lucha para garantizar, digamos, la explotación capitalista, y que en todo caso las movilizaciones las hace para descomprimir y también como hizo durante el gobierno de Macri, donde también realizó paros y movilizaciones, pero con el único objetivo, digamos, de despegarse del gobierno y de capitalizar el descontento hacia su proyecto electoral, reitero, como hizo con el gobierno de Macri, donde el peronismo, digamos, promovió la crítica contra la derecha y todo, y se movilizó y todo, pero con un fin puramente electoral, y fue así, digamos, que ganaron en el 2019, pero que luego continuaron con el mismo ajuste que venía ejecutando la derecha de Macri. Es decir, para que quede claro nuestra posición, el peronismo, digamos, tiene, primero, digamos, que representa los intereses del capitalismo y del imperialismo, no se cansan, digamos, de reivindicar que promueven la conciliación de clases, llevar una Massa como candidato a presidente, un hombre de la Embajada de Estados Unidos, bueno, mientras fueron gobierno garantizaron el pago de la deuda, se sometieron al FMI y digamos, ahora enfrentan a este gobierno que lo tildan de derecha, pero en las provincias donde gobierna también siguen ejecutando el ajuste, es decir, Kicillof en la provincia de Buenos Aires, el gobernador de Tucumán, digamos, que llegó, digamos, a la gobernación por la Unión por la Patria, lo mismo que sus diputados, bueno, le garantizaron el dictamen al proyecto de ley, es decir, claramente representan los intereses del imperialismo y de la burguesía local y garantizan el ajuste sobre la clase obrera y los sectores populares. Por eso, digamos, nosotros no estamos de acuerdo con que los sectores de izquierda hayan convocado al acto del 24 de marzo, perdón, el 24 de enero, porque es legitimar a en este caso, a la dirección de la CGT, bueno, que ya describimos toda la política que lleva. Sí, la izquierda convocó, digamos, al 20 de diciembre en el marco, digamos, de una campaña mediática brutal sobre la represión, sobre la prohibición, digamos, a manifestarse. Recordamos que eh, en el proyecto de ley o en el DNU, no recuerdo bien, estaba planteado que no se podían reunir más de 3 personas, o sea que eso era delito. Y bueno, en ese marco se hizo la marcha del 20 de diciembre y también la izquierda
o los sectores de la izquierda del FITU y sus organizaciones aliadas convocaron también a los días donde se trató el proyecto de ley a fines de enero y principio de febrero, que claramente, digamos, hay que mencionar que fue mucho menos concurrida que la movilización convocada por la CGT. Por eso, digamos, queda claro que la hegemonía en el movimiento obrero y popular lo sigue teniendo el peronismo y la CGT. El peronismo no convocó, digamos, el día que se trató la ley, claramente, digamos, demostrando su colaboración con el gobierno. No convocó el peronismo, no convocó la CGT, no convocó la UTEP. Es decir, no promueven el rechazo, digamos, por medio de la movilización popular, salvo excepciones que hacen para descomprimir, sino que de una cuestión discursiva y con su objetivo electoral. Lo que se demostró también, lo que también queremos denunciar es el nivel brutal de represión que ejecutó el gobierno nacional por medio de la ministra Bullrich los días que se trató la ley, con un mega operativo desproporcionado en la cantidad de policías y de las fuerzas federales. Estaba la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, digamos, y que tenía como objetivo tratar de aplicar el protocolo antipiquetes para garantizar la circulación, donde muchas veces la misma policía cortaba la calle. Lo que también se evidenció, digamos, un nivel menor de resistencia, de combatividad y de enfrentamiento, ¿sí? Comparados con años o con décadas anteriores, digamos, ¿no? Autocríticamente lo decimos, las organizaciones del espacio revolucionario, evidentemente, digamos, bueno, seguimos en una etapa de desarticulación, digamos, donde cuesta construir la unidad y generar esa referencia. Por eso, desde nuestro punto de vista, una tarea central es esa, ¿no? Promover la unidad de los destacamentos revolucionarios, tratar de aportar a construir a una referencia, ¿sí? Una referencia, por lo menos para un sector de las masas, que tenga como intención, digamos, lograr la dirección o disputarle la dirección de las masas al peronismo y al reformismo, y al mismo tiempo ir discutiendo un programa donde, además de las reivindicaciones inmediatas, el aumento de las jubilaciones, de los salarios, contra los despidos, el aumento de educación y salud, también se discuta, digamos, un programa de máxima, la expropiación del gran capital, la estatización de la banca y del comercio exterior y el desconocimiento y el no pago de la deuda externa, en el camino de ir construyendo una opción revolucionaria de poder donde realmente podamos gobernar los trabajadores y garantizar, digamos, un salario digno, una jubilación digna, salud, educación y vivienda para toda la clase obrera y los sectores populares. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.